Entonces vamos a empezar con el tema de integrales triples. ¿Sí? Vamos a suponer ahora que queremos integrar sobre una región que se define tridimensionalmente. Vamos a suponer que tenemos, el caso más sencillo es que tenemos como una caja rectangular, ¿no? Pero esta caja pues tiene un volumen dado y tiene dimensiones no solo en su largo y en su ancho, sino también en la profundidad. ¿Ok? Entonces tenemos más o menos algo así. X, Z y Y. Entonces esta región que tenemos pues se va a definir como una región de tres variables, es decir, X, Y, Z, ¿sí? Donde cada una de las variables pues va a estar acotada en un intervalo, es decir, X va a ir o va a estar entre A y B, Y va a estar entre C y D, y Z estaría entre, no sé, R y S, o E y F, como lo quieran poner. ¿Sí? Esto significa pues que esta caja va a tener precisamente tres dimensiones, ¿sí? De acuerdo a las tres variables en las que estamos integrando. Entonces, la integral triple de esta caja, lo que va a definir, o como se va a plantear más bien, sería la integral sobre cada una de las variables que se están representando aquí. Es decir, teníamos una integral triple sobre un sólido B, ¿sí? Que de una función de tres variables por un diferencial de volumen. Entonces, aquí tendríamos una integral que va de R a S, una integral que va de C a D y una integral que va de A a B de la función en tres variables, ¿sí? Integrando respectivamente en cada una de ellas. Así como en las integrales dobles, pues aquí también podríamos integrar primero en Z y luego en Y y luego en X, o primero en Y y luego en Z y luego en X. O sea, se puede cambiar el orden de la integración, ¿sí? Lo que sí es que al final el resultado debe de ser el mismo. Entonces no importa en qué variable integremos primero, pero sí hay algunas en donde es un poco más sencillo plantearlas de acuerdo a la variable con la que podamos despejar, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues vamos a tener otra situación. Es decir, aquí no tenemos tanto problema porque tenemos una caja completamente rectangular y entonces los intervalos pues son intervalos lineales, ¿no? Que nosotros podemos definir de una constante a otra o de un valor a otro. Pero ¿qué sucede cuando la región cuando el sólido sobre el cual queremos integrar ya no es una caja rectangular, sino que es un sólido de forma general? Vamos a suponer que ahora vamos a tener algo así. Así, y vamos a darle a este me gusta poner. Algo así, ¿ok? Esto. Algo así, ¿ok? Entonces tenemos ahora un sólido que está, pues tiene una forma general, sí, o sea, no necesariamente va a ser una caja rectangular. Aquí vamos a considerar dos cosas. Primero que nada, vamos a tener nosotros dos funciones. Una función Z2, que sea la superficie, que como que es la tapa superior de este sólido, ¿sí? Que va a estar dada por una función de dos variables, y una región Z1 o una superficie Z1, perdón, que va a ser como que la tapa inferior de la región que tenemos, ¿sí? Y esta va a estar dada por otra función de dos variables.
Además, si nosotros tomamos este sólido y lo proyectamos sobre el plano z igual a 0, es decir, sobre el plano XY, pues esto nos va a dar otra región D. Y esta región D va a estar a su vez acotada por las funciones que la comprendan, ¿sí? En X y en Y. Entonces, para plantear nosotros una integral triple en una región general, es decir, en una región que no sea cuadrada, bueno, vamos a tener la integral sobre el sólido de la función de tres variables por un diferencial de volumen. Y esto se va a poder representar como la integral sobre la región D, es decir, sobre el piso, ¿sí? De la integral dada por la función de la superficie 1 a la superficie 2 de la función de tres variables por dz y esto un diferencial de a. ¿Sí? Entonces, al haber integrado nosotros esta parte, pues lo que nos va a quedar lo vamos a plantear como una integral doble, ¿sí? Y esas ya sabemos cómo hacerlas. Nada más que recuerden que al nosotros integrar sobre una superficie en el plano, vamos a tener dos casos, de acuerdo a la región que nosotros tengamos, de acuerdo al tipo de región que nosotros tengamos. Puede ser que tengamos una región tipo 1. Recuerden que las regiones tipo 1 las planteábamos como curva de arriba menos curva de abajo, ¿sí? Entonces, si tenemos una región tipo 1, esta integral triple, déjenme aquí volverlo a escribir, sería una integral de a b, una integral de la función de arriba, bueno, la función de arriba, la función de abajo, ¿sí? Y ahora sí, la integral de la superficie de arriba y la superficie de abajo de la función de tres variables por dz, dy, dx. ¿Okay? Aquí nada más hay que fijarnos que los límites de integración correspondan con lo que estamos planteando nosotros, ¿sí? Con el tipo de región que estemos nosotros planteando. Luego, si tenemos nosotros una región tipo 2, que recuerden que las regiones tipo 2 las definíamos como curva de la derecha menos curva de la izquierda, ¿sí? Y si tenemos una región tipo 2, pues entonces la integral triple que queremos nosotros evaluar de la función de tres variables tendría la forma de una integral de c a d de la curva de la derecha, la curva de la izquierda, ¿sí? Derecha, izquierda, por la integral de la superficie de arriba y la superficie de abajo de la función de tres variables. Y esto sería de z, de x, de y, ¿sí? Fíjense que, o recuerden que en la integral tipo 2, bueno, el de z ese siempre va a ser el primero, ¿no? Porque primero integramos respecto a las superficies. Pero luego se van a invertir el orden de las variables x y y. ¿Ok? Y esto corresponde pues al tipo de región que tengamos sobre el plano, ¿sí? En el plano X, que es lo que nos va a dar la región D, o los límites para X y para Y. Los límites para la variable Z nos van a dar las dos superficies, o no las dos, porque puede ser más, ¿no? Pero los dos límites, como la superficie de abajo y la superficie de arriba, la tapa de arriba y la tapa de arriba y la tapa de abajo de la superficie que nosotros, o del sólido sobre el cual queramos integrar. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, a ver si queda un poquito más claro. Vamos a tener, o queremos encontrar la integral triple
definida sobre el sólido E de la función z por un diferencial de volumen, ¿sí? En este caso, mi función pues no es de 3 variables, depende solo de una, pero lo estoy definiendo sobre un sólido, ¿sí? Entonces, el sólido E es el tetraedro, ¿sí? Que está acotado por los siguientes planos: x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, y el plano x más y más z igual a 1. ¿Ok? Entonces, para alcanzar a visualizar esto, vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos a poner así nuestros ejes. Ahora, los planos x0, y0 y z0 pues corresponden a cada una de las paredes, ¿no? Del espacio aquí dibujado. Es decir, si este eje es el x, si este eje es el y si este eje es el z, el plano x0 sería precisamente el que está formado por el eje x y el eje z. El plano y0 pues es el que está formado por el eje z y el eje x, y el plano z0 pues es el piso. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar esos tres planos y aparte el plano x más y más z igual a 1. Este plano lo podemos graficar sacando sus trazas, que son los puntos en donde el plano se intersecta con los ejes. ¿Y cómo hacemos esto? Pues le damos valores, ¿sí? Entonces, aquí, cuando x y y son 0, pues z vale 1. Cuando x y z son 0, y vale 1. Lo estoy sustituyendo en esta ecuación, ¿sí? Y cuando y y z son 0, pues x vale 1. Quiere decir entonces que vamos a tener tres puntos. El primero sería el 0, 0, 1 y z. Aquí. 0, 0, 1. Luego el siguiente sería el 0, 1, 0. Entonces sería 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y el último punto sería el 1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces vamos a tener este tetraedro. ¿Ok? Que va a incluir. Entonces quedaría así como una piramidita. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Donde este plano de aquí, o sea, esta cara así frontal que estamos viendo, ese precisamente este plano. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos determinar aquí primeramente es cuáles van a ser nuestros límites de integración en Z. Es decir, cuáles son las dos superficies que limitan este sólido en Z. Y esas superficies serían pues el piso, que sería lo de abajo, y esta cara de aquí, que sería lo de arriba. ¿Sí? Entonces, en Z nosotros sabemos que el piso tiene como ecuación Z0. Y si de esta ecuación de aquí despejamos Z, para representar el plano que está así como que haciendo tapadera, pues tendríamos que Z sería igual a 1 menos X menos Y. ¿Ok? Estas van a ser mis dos funciones U, las que se representan aquí. ¿Sí? U1 y U2. Que sería la función de arriba, pues corresponde a U2, y la función de abajo corresponde a U1. Entonces lo podemos poner aquí. Este es U2 y este es U1. ¿Sí? Esos van a ser entonces mis límites de integración en Z. Ahora necesito yo fijarme en la sombra que produce o en la proyección que se tiene de este sólido que tenemos aquí dibujado, pero sobre el plano XY, para determinar yo el tipo de región que y ver cuáles van a ser mis límites de integración para X y para Y.
¿sí? Los de z ya los tenemos, los voy a poner aquí. Entonces, si nos fijamos nosotros en este triángulo que queda, es lo que está en el plano, ¿sí? O sea, lo que está en XY, voy a hacer aquí otro dibujito para verlo un poco mejor. Tenemos el plano XY. Entonces, si nos fijamos, pues tenemos un triángulo que va, un triángulo rectángulo que tiene puntos en 1, 0 y en 0, 1. ¿Sí? Este es, así muy frecuentemente, el triángulo que representa la región que está en el plano XY, ¿sí? O sea, el piso. Entonces, aquí, este punto era el 1,0, 1,0 y este punto era el 0,1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que determinar qué tipo de región vamos a utilizar, ya sea curva de arriba menos curva de abajo o curva de la derecha menos curva de la izquierda. Sí, en este caso, como es triangular, pues no hay tanto problema, podemos usarlos indistintamente. Si fuera una región no triangular, entonces sí tendríamos que determinar cuál es la que más nos conviene, ¿sí? Entonces, en este caso, nada más para seguir así un poquito con la notación establecida, vamos a tomar la curva de arriba menos la curva de abajo, ¿sí? Entonces, la curva de abajo, pues va a ser la recta y igual a 0, ¿sí? Que es el eje de las x, y igual a 0. Y la curva de arriba, esa sí la tengo que calcular, que sería esta recta de aquí. Entonces tengo que calcular su ecuación, ¿sí? Primero calculamos la pendiente, que sería 0 menos 1 entre 1 menos 0, y esto nos va a dar menos 1. Y entonces su ecuación sería y menos 0 es igual a menos 1 por x menos 1. Es decir, la ecuación de esta recta va a ser y es igual a menos x más 1. ¿Sí? Y esa sería entonces la siguiente curva que esté yo tomando. Voy a ponerlo en verde para ponerlo todo igual. Y es igual a menos x más 1. ¿Sí? Entonces, si me voy yo a la forma que tenía de las integrales, como elegí una región tipo 1, pues entonces lo que yo calculé aquí fueron los valores de G1 y de G2, ¿sí? Que son los límites de la variable y. Entonces, G2 corresponde a la curva de arriba y G1 corresponde a la curva de abajo. Esto va a ser entonces G2 y esto va a ser G1. Y entonces ya tengo también los límites para la variable y. Y para la variable x, pues se vuelve todavía más sencillo, porque nada más tengo que determinar de dónde a dónde la variable x está definida, ¿sí? En este caso, pues está definida en este intervalo. Entonces, podemos decir que a es igual a 0, perdón, sí, a es igual a 0, lo siento, y b es igual a 1, ¿sí? O sea, el intervalo en el cual está definido es de 0 a 1. Y estos van a ser entonces mis límites para la variable x. Y entonces ahora sí, ya una vez que calculé los límites para cada una de las tres variables, pues ahora sí puedo pasar a representar o puedo pasar a expresar la integral triple que estoy tratando de plantear, ¿sí? Entonces, en este caso, la integral que tenemos sobre el sólido E, que fue el tetaedro, de la función z por el diferencial de volumen, sería, primero, la última variable que vamos a integrar es la x, ¿sí? Según la región que definimos. Entonces esto va a ir de 0 a 1. Luego vamos a integrar respecto a y, que dijimos que va a ir de 0 a menos x más 1. 0 a menos x más 1. Y la variable z,
¿sí? La variable z la vamos a integrar de, que dijimos, de 0 a 1 menos x menos y. De 0 a 1 menos x menos y. Y la función que estamos integrando aquí es la función z. Ahora nada más tenemos que tener cuidado y acomodar el diferencial respecto a cada una de las variables. La primera que estamos integrando es z, luego y al final x. ¿Sí? Seguimos este orden porque elegimos la región tipo 1. Si tuviéramos una región tipo 2, pues entonces sería zxy, ¿ok? En los diferenciales. Bien, y pues ahora sí, integramos, así como lo hemos venido haciendo, ¿no? En este caso, como tenemos nosotros tres variables, pues lo único que va a cambiar es que vamos a hacer tres integrales, pero se hacen de manera muy similar. Si estamos integrando respecto a una de las variables, entonces el resto de las variables se comporta como constante, ¿sí? Y solo integramos sobre ella. Entonces, por ejemplo, aquí, pues esto sería la integral de 0 a 1 por la integral de 0 a menos x más 1 de. La integral de z con respecto a z, pues es z cuadrada sobre 2, ¿sí? Evaluada de 0 a 1 menos x menos y. De y, de x. ¿Sí? Entonces, esta primer integral, pues la evaluamos. Entonces nos quedaría la integral, bueno, en un medio lo voy a sacar, ¿sí? Este sobre 2 que tenemos aquí, nomás para no estar escribiendo tanto. Entonces va a ser de 0 a 1, de 0 a menos x más 1, y esto nos quedaría 1 menos x menos y al cuadrado, menos 0, pero pues de ahí se eliminaría, ¿no? Entonces no hay necesidad de expresar. De y, de ¿sí? Entonces, aquí, muchachos, pues podemos nosotros desarrollar este trinomio al cuadrado, ¿sí? E integrar término a término. Pero también podemos nada más completar el diferencial, porque pues cada una de las variables x y y, que son las que nos faltan de integrar, son lineales, entonces no hay mucho problema, ¿sí? O sea, aquí podemos nomás completar diferenciales. Entonces, esto sería, vamos a integrar ahora con respecto a y. Esto sería un medio, integrar de 0 a 1 de todo esto, 1 menos x menos y al cubo sobre 3, y la derivada de menos y, que es la variable con respecto a la cual estamos integrando, pues es menos 1. Entonces ese menos, pues lo sacamos, ¿no? Para completar el diferencial de x. Y esto lo vamos a, perdón, se me pasó aquí, a evaluar de 0 a menos x más 1. Volvemos, si no se sienten muy cómodos completando completando el diferencial, pues desarrollen. ¿Es más trabajo? Sí, pero pues hay ustedes, ¿no? Es completamente abierto. Entonces, este signo menos que sacamos aquí al completar el diferencial de la y, pues lo voy a sacar por el medio. Y vamos a hacer entonces esta evaluación. Fíjense que al evaluar aquí vamos a sustituir únicamente en la variable y, ¿sí? O sea, estos límites se sustituyen solo en la variable y porque fue donde integramos. Entonces, esto sería 1 menos x menos x más 1 al cubo sobre 3. ¿Sí? Menos el límite inferior, que sería 1 menos x menos 0 al cubo sobre 3. Fíjense que aquí sí evalué el límite inferior, porque pues ya no, o sea, ya no ¿cómo se llama? Ya no se elimina, ¿sí? O sea, al sustituir y igual a 0 no se elimina toda la función.
Entonces vamos a simplificar aquí un poquito. Miren, como estos dos se están dividiendo entre 3, pues ese 1/3 lo vamos a sacar. Entonces nos va a quedar como 1/6. La integral de 0 a 1 de, esto sería, bueno, 1 menos x más x menos 1 al cubo, menos 1 menos x al cubo de x. Entonces, fíjense que todo esto pues se va a hacer 0, ¿sí? Y nos va a quedar únicamente esta otra sección, la segunda parte, que como es negativa, con el menos de acá afuera, pues se va a hacer positivo. 1 menos x al cubo de x. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, integramos, volvemos. Si quieren, pueden desarrollar este binomio al cubo, ¿no? El primero al cubo, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, así sucesivamente. Pero, como la variable x en este caso es una variable lineal, pues podemos hacer la integral de estos solamente completando el diferencial. Esto sería entonces 1/6 de 1 menos x a la cuarta sobre 4, ¿sí? Por la derivada de x, que en este caso la derivada de menos x pues es menos 1, entonces ese menos lo sacamos. Evaluado de 0 a 1. Esto va a ser entonces, las fracciones las multiplico de una vez, sería menos 1 sobre 24 por 1 menos 1 a la cuarta menos 1 menos 0 a la cuarta. Entonces, esto se me va a hacer 0 y me va a quedar nada más menos 1 sobre 24 por menos 1, es decir, 1 sobre 24. ¿Ok? Y esa es la respuesta. En dado caso de que hubiéramos nosotros elegido hacerlo con la región tipo 2, es decir, curva de la derecha menos curva de la izquierda, el resultado debe de ser exactamente igual, ¿sí? Normalmente hay uno que es más sencillo que otro, pero cuando no es el caso, es decir, cuando los dos es lo mismo, pues no importa cuál escojan, o sea, de todas formas el resultado queda de la misma manera. ¿Vale? Entonces, pues aquí nada más hay que tener mucho cuidado en las superficies que estamos tomando y en la región sobre el plano, que es la proyección del sólido, ¿sí? Para encontrar los límites de integración de cada una de las variables. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Maestra, entonces podemos completar el diferencial siempre y cuando todavía tengamos una variable que vayamos a derivar. Sí, sí, o sea, si no quieren desarrollar todo, pues pueden completar el diferencial perfectamente. Sí, pero por ejemplo, que fuéramos a derivar en X y no tuviéramos X dentro de la ecuación que vamos a derivar, ahí de todas maneras podemos completar el No, diferencial. no, ahí está muchísimo más fácil. O sea, imagínese que, por ejemplo, tuviera algo así. No sé, la integral de 2x de y. Sí, pues todo esto es una constante, entonces la integral sería nomás esto. ¿Sí? O sea, recuerde que cuando no aparece la constante, perdón, cuando no aparece la variable con la cual quiere integrar, el resto de las variables son como una constante, entonces pues al integrarlas nada más multiplica por la variable que sí está integrando. ¿Qué caso la y? ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Bueno. Maestra, y también otra pregunta, ¿de dónde sale el signo negativo ya en la última ecuación donde tenemos el 1/6? Que en, en la de abajo. ¿En esta? No, ¿En esta? otra de abajo, en esa. ¿En esta? Sí, en esa, ¿por qué se convierte en negativo? Este negativo, Ajá. porque completa el diferencial de menos x.
Entonces, como la variable que aparece es menos x, pues al derivarla es menos 1. Entonces, ese menos es el que sale aquí. Ah, ya, gracias.